noches con todos nuevamente. Comienzo entonces. Mi nombre es María Eugenia Silva. A nombre del Centro Integral de Capacitación Continua les damos el cordial bienvenida y las buenas noches a todos ustedes por estar con nosotros. Los micrófonos van a estar apagados para no estar interfiriendo durante la exposición de nuestros panelistas. Y les recomiendo, por favor, a las personas que están conectadas vía WhatsApp con nosotros y vía Facebook, pueden ir dejando sus consultas para que al final de las exposiciones podamos dar lectura a los panelistas y ellos darán la respuesta necesaria. Gracias por estar. La bienvenida a todos de todas las regiones del Perú. Estamos muy conectados desde Lima, Ayacucho, Tumbes, etcétera. Bienvenidos a todos ustedes. Gracias por la confianza en nosotros. Este espacio denominado Cajamarca en la Historia es un espacio que está buscando fortalecer la identidad de nuestra historia, así es que ese es el objetivo de este espacio, el cual está desarrollándose una vez al mes. Estamos viendo diferentes temas de acuerdo a lo que se conmemora, fechas que se conmemoren algo la historia de nosotros. Así es que bienvenidos a todos. Nuevamente, me gustaría explicarles, este conversatorio está dado para dos partes, está dividido en dos partes. La primera parte estará a cargo del profesor Hermógenes Ramírez Campos. Él es un profesor de historia que ya pasaremos a presentarlo, donde vamos, a ver, déjenme ver, donde vamos a hablar, a ver, no encuentro. Vamos a hablar sobre un panorama, la primera se enuncia el panorama general sobre la independencia del Perú. Va a ser la primera parte, y nuestra primera parte va a estar desarrollada por el doctor historiador Julio Sarmiento Gutiérrez sobre las actividades de Simón Bolívar en Cajamarca, más específico. Muy bien, no damos más no ampliemos más esta presentación. Vamos a dar la presentación a nuestro primer panelista, el profesor Hermógenes Ramírez Campos, que ya lo tenemos a la vista. Buenas noches, profesor, gracias por estar tan puntual. Vamos a presentar su currículum. Él es docente de profesión con la especialidad de Historia y Geografía, es guía oficial de turismo con maestría concluida en psicopedagogía. Se ha desempeñado como docente en la Universidad Nacional de Cajamarca, en Senfotur, la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, en Mopagu, todos conocemos en Cajamarca, también como director regional de turismo en Dircetur Cajamarca. Actualmente es profesor nombrado en el Colegio Cristo Rey de aquí del mismo Cajamarca. Damos la bienvenida al profesor Hermógenes Ramírez Campos. Buenas noches, profesor, gracias por estar allí. Le estamos dando el pase para que usted comience su exposición y estamos atentos para cualquier cosa que usted necesite. Buenas Bienvenido. noches. Adelante, por favor. Buenas noches, María Eugenia. Buenas noches a todos. Ahí veo que está el doctor Julio también. Buenas noches. Pues bien, cuando hablamos de Simón Bolívar, creo que es una persona que siempre trae apasionamientos en ciertas personas. Estaba viendo ahí los correos, ¿no? Trae apasionamiento como todo gran hombre en la historia, pues tiene sus retractores y tiene sus hinchas también, llamémoslo así, ¿no? Como también Napoleón y como los grandes hombres en general de la historia. Pues bien, vamos a hablar específicamente, el tema es Bolívar en Cajamarca. Nuestra misión como profesores de historia es dar a conocer acontecimientos importantes que se dieron en nuestra localidad. Ya estamos viendo, por ejemplo, ahora comenzamos esta charla con Simón Bolívar en Cajamarca. Pero para hablar de Simón Bolívar tenemos que ver un contexto más general, como es la independencia del Perú. La independencia del Perú es un proceso largo y penoso, como dicen algunos historiadores. Incluso algunos nos atrevemos a decir que la independencia no está concluida, es una independencia inconclusa. Pero bien, este panorama lo podríamos ver de dos formas, desde la parte de causas externas y causas internas. Dentro de las causas externas tendríamos, por ejemplo, la invasión de Napoleón a España a comienzos de 1800.
Otra causa externa, veríamos la independencia de Norteamérica. Otra causa externa, veríamos las nuevas ideas liberales que se estaban dando en el mundo para dar origen a las revoluciones como la Revolución Francesa, por ejemplo. Todas esas nuevas ideas que habían ya en el viejo mundo, llamémoslos, habían llegado a diferentes partes del mundo y en especial a la América. Y también hemos estado leyendo y hemos visto que también las juntas de gobierno que se dieron en 1810, 1812, también fueron una de las principales causas para específicamente la independencia de América. Claro, estas juntas se inician en España, ¿no? Cuando los reyes de España son tomados presos por Napoleón. Pero aparte también veremos las causas internas. Las causas internas, por ejemplo, una de ellas es la marginación de los criollos. Los criollos ya tenían un sentimiento de peruanidad o de americanismo, ¿no? Y ellos ya querían hacerse cargo de los diferentes espacios de la colonia. Otra de ellos sería el surgimiento de a partir de 1700, los grandes impuestos que van a dar los Borbón, específicamente, y recortes que van a hacer contra los criollos. Y también el descontento de las élites indígenas. Las élites indígenas también se ven perjudicados porque ellos eran los intermediarios, los jefes indígenas, los intermediarios entre los indígenas de a pie, digamos, quienes eran explotados. Y, como ya dije, también el surgimiento de un nacionalismo, especialmente de los criollos. Claro, es un nacionalismo más de conveniencia, porque los criollos tenían otras ambiciones, no solamente liberar al Perú y América, ¿no? Pues bien, también diríamos que la revolución en América, que comienza más o menos, digamos así, las luchas más intensas desde 1800, se va a ver amenazada cuando después que los franceses salen de España en 1814, asume el gobierno el rey Fernando VII. Y el virrey Fernando VII, en lugar de ser agradecido por su pueblo que luchó y lo liberó, lo primero que hizo es anular las juntas de gobierno. Anuló las juntas de gobierno, diciendo que eso entorpecía la gobernabilidad de España y que podía ser más frágil el gobierno. También vamos a ver que hace la Santa Alianza en 1815, en donde van a estar diferentes potencias de Europa que van a tratar de recuperar sus reinados, los diferentes reyes que habían sido depuestos según la Revolución Francesa. Entonces, todos estos acontecimientos que se dan van a hacer que las revoluciones de América, tanto en el sur como en el norte, estén por fracasar. Por ejemplo, en 1815, los patriotas van a ser vencidos acá en Venezuela, ¿no? Son vencidos en Quito. Abascal va a ser un virrey que va a reprimir a las fuerzas que se van a dar. Recordemos que a partir de 1810, en diferentes partes de América, se forman las juntas de gobierno, así como se dieron en España. Estas juntas de gobierno eran las que se iban a autogobernar los territorios mientras el rey estaba preso. Y eso era un convenio, digamos, que era entre el pueblo de España y sus reyes, que cuando ellos no estén, se autogobiernen en nombre del rey. Pues las diferentes juntas de gobierno que se van a dar en Argentina, en Chile, claro, la actual Argentina, Chile, la capitanía de Chile, en Chuquisaca, Bolivia, en Quito, en Colombia y en Venezuela. Hay un sector que no se da la junta de gobierno, que es el Perú. Es que en el Perú, dos motivos. Primero, Abascal era un hombre muy astuto que tenía controlado a cualquier movimiento que había. Y segundo, gran parte del ejército de América estaba acá en el Perú. Entonces se tenía bastante controlado.
a todos los movimientos que tenían que hacer los, los criollos. Pues bien, esas serían una de las causas globales que se va a dar la independencia. Ya dije, los diferentes acontecimientos internacionales e internos, y principalmente los historiadores dicen que es el descontento de los criollos para que se luche por la independencia. Y claro, también está el descontento de los jefes indígenas que les quitan mucho poder. Esas serían las causas generales de la independencia. Bolívar, sabemos muy bien que Bolívar había luchado por la independencia de la parte norte de Nueva Granada, donde está la Gran Colombia. Llega al sur, va a estar San Martín, pero nuestro caso es Bolívar. Bolívar viene al Perú como consecuencia de que San Martín había fracasado en la independencia. Entonces los diferentes grupos criollos y peruanos van a recurrir a llamar a Simón Bolívar. Y Simón Bolívar, que era un estratega nato, pues va a estudiar bien si viene o no viene. Al primero que manda es a un general a su general Antonio José de Sucre, que viene en nombre de Bolívar a ver cómo está el ambiente. Y una vez que está acá, pues bien, San Martín ya había dado la independencia en 1821, pero ahí se gestan las luchas internas. Ese es el gran problema que tenemos, creo que hasta ahora, las luchas internas. San Martín había dado la libertad, pero interiormente los diferentes caudillos, que eran los criollos, querían tomar el poder y ya no estaban de acuerdo con San Martín. San Martín busca reunirse con Simón Bolívar en el Ecuador y se reúne justamente para ver qué es lo que pasa, qué es lo que está sucediendo en la vida. Pero para eso ya San Martín va a tener problemas porque los criollos van a sublevarse y específicamente, prácticamente van a tomar el gobierno. Y ahí es donde don José de la Ribagüero y Sánchez Boquete se va a nombrar presidente. El Congreso lo va a nombrar presidente porque se subleva y es el primer presidente del Perú. Recordemos, San Martín no era presidente, no, era protector. El primer presidente del Perú es justamente don José de la Ribagüero y contradictoriamente a un país libre va a ser mediante un golpe de Estado. El primer presidente del Perú será mediante un golpe de Estado que lo va a hacer don José de la Ribagüero. Pues San Martín decide irse del Perú y llega a Bolívar. Bolívar llega el 1 de septiembre de 1823 al puerto del Callao y encuentra que ya estaban peleados los criollos. Prácticamente va a haber dos presidentes. Específicamente, don José de la Ribagüero, quien se había sublevado y ya era presidente, y el otro va a ser Torre Tagle. Dos presidentes. Bolívar llega, con José de la Ribagüero va hacia el norte a Trujillo y Torre Tagle se va a quedar, pero se queda en los castillos del Callao. Ahí va a quedar hasta que muere en 1825, o sea, después de la independencia. Hasta ahí vamos a ver el por qué Simón Bolívar se ve obligado prácticamente, y además se ve obligado porque ellos sabían muy bien que si no independizaban al Perú, América se sentía amenazada. No podían sentirse completamente libres. Y es así como Bolívar ya en el Perú le dan el título de dictador. Se va a dar la Constitución de 1823, que luego va a ser suprimida por Simón Bolívar, y Simón Bolívar va a ser dado por el Congreso como el título de dictador. Él no dice, él no se
se pone como dictador, si no le dan el nombre de, el título de dictador y se queda en el Perú. Y ahí viene el gran problema de que mientras los peruanos seguíamos peleando internamente, los españoles que estaban en la sierra van a venir incluso a Lima, van a ingresar en dos oportunidades. Las guerras que se habían dado con los puertos intermedios, primero que es la Junta Gobernativa que lo hace y pierde con los españoles, la segunda que lo hace don José de la Ribagüero, los españoles estaban ganando territorio y tenían toda la Sierra Central, toda la Sierra Sur, ocupaban los realistas. Y ahí el gran problema. Y es por eso que si don Bolívar viene al Perú para consolidar la independencia. Y la independencia va a estar consolidada justamente porque los peruanos se unen en ese momento. Y ahí tenemos que reconocer la gran lucha que van a dar específicamente los peruanos y los montoneros, que en muchos momentos los hemos odiado. Bolívar llega, una vez que está en el Callao, se tira al norte y luego se pasa a Trujillo. Coge prisionero a don José de la Ribagüero, se va a Europa y ahí hay otro problema. En otro momento hablaremos de don José de la Ribagüero y en los castillos del Callao queda Toretá. Y así, don Bolívar, una vez que está en el Trujillo, decide armar su expedición en la sierra. Y para eso va a tener apoyo económico y de soldados a las diferentes regiones, especialmente la sierra del Trujillo ya se traslada específicamente a Cajamarca, llegando por la provincia de Cajamarca. Hasta acá es mi participación, la visión general de la independencia. Lo dejamos al doctor Julio Sarmiento para que desarrolle el tema de Bolívar en Cajamarca. Gracias. Ok, profesor, muchas gracias. Muchas gracias por su posición. No antes de presentar al doctor Julio, me gustaría saludar a las personas que están instaladas. Tenemos desde Lima, nos saludan desde Chiclayo. Y sí, a todos les estamos dando la bienvenida, están escribiendo al chat. José Antonio Bazán, buenas noches, gracias por estar con nosotros. A Olivia Ramírez también. Y bueno, tenemos varios saludos. Les recomiendo, por favor, que vayan dejando sus consultas en chat o en el WhatsApp, los que están conectados con nosotros, o vía Facebook, también vía Facebook. Bueno, pasamos a la segunda parte de este conversatorio, en el cual la participación es del doctor Julio Sarmiento Gutiérrez, historiador de Cajamarca, en la segunda parte denominada Simón Bolívar en Cajamarca. Vamos a hacer su presentación, doctor Julio. Doctor Julio Sarmiento Gutiérrez es egresado de la Facultad de Letras y Educación en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde obtuvo el título de profesor de Historia y el grado de doctor en Educación. Ha desempeñado algunos cargos, entre ellos el director de Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Cajamarca, director de la Escuela de Turismo, también ha desempeñado el cargo de profesor principal del área de turismo de la Universidad Nacional de Cajamarca. Realizó la pasantía de la Universidad de Las Palmas, de Gran Canaria y Cantabria, en España. Fue invitado a la Universidad Central de Levillas, en Cuba. Autor de varios libros, entre ellos, vamos a denominar La educación en Cajamarca, Cajamarca colonial siglo XIX. Casanova, nuestro político, otro de sus libros. La batalla de San Pablo, breve historia de Cajamarca, entre otros. Muy bien, damos la bienvenida a nuestro segundo panelista, el doctor Julio Sarmiento Gutiérrez. Buenas noches, doctor. Lo vemos que ya está ahí con nosotros. Buenas noches. Buenas doctor noches. Julio Sarmiento. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Gracias por estar tan puntual como siempre. Bienvenido, le damos la posta. Usted está, cualquier cosita estamos para coordinar. Lo dejamos, doctor. Correcto. Buenas noches a toda la teleaudiencia. En primer lugar, mis felicitaciones al Centro Integral de Capacitación Continua
que ha programado estas charlas cuya orientación fundamental es conseguir la identidad. En este caso, conseguir la identidad de ser cajamarquinos. También felicito al profesor Hermógenes Ramírez, que nos ha realizado el contexto para poder hablar ya de este tema en forma específica de la presencia del Libertador en nuestra tierra. Bien, posiblemente vamos a repetir algunas informaciones que ya el profesor Hermógenes Ramírez nos ha informado, es solamente para seguir la continuidad del tema. Después de los acontecimientos que sucedieron a la salida del general San Martín del país, la situación política del Perú vino a ser tan crítica que aún los más opuestos a la venida del Libertador llegaron a persuadirse de la necesidad de la presencia de Bolívar. Ya nos han informado que prácticamente existían dos gobiernos peruanos, el de Ribagüero y el de Torre Tagle. Recién nacida la República ya estaba fraccionada. Los peninsulares ocupaban toda la sierra, incluyendo la actual Bolivia. Por su parte, Bolívar, después de los triunfos de Boyacá y Carabobo, que sellaron la independencia de su patria y de su ingreso como vencedor en Quito, 1822, sabía que la independencia de la Gran Colombia no estaría asegurada si no se lograba arriar el pabellón español que todavía flameaba en el Perú. Ante tal coyuntura, el Congreso peruano, solicitó su presencia y, como sabemos, ya nos informó el profesor Ramírez, el 1 de septiembre llegaba al Callao y se le va a otorgar la suprema autoridad militar y política del territorio nacional. Este problema de la unidad nacional siempre ha existido y últimamente los acontecimientos nos están corroborando que este gran problema continúa. Existía, pues, como decíamos, un caos político y militar, de tal manera que Bolívar tuvo que enfrentarse primero a Ribagüero y después a Torre Tagle. Estos problemas lo vamos a ver también en la guerra con Chile, donde el pueblo peruano prácticamente tuvo que seguir algunas facciones de los caciques de esa época. Tanto Torre Tagle como Ribagüero buscaron, cuando llega ya Bolívar, trato con los españoles con la condición de que salieran los colombianos. O sea, a ellos no les convenía, de acuerdo a sus intereses personales, no les convenía que estuviera Bolívar en Cajamarca con la presencia de soldados colombianos. Entonces, algunos de la nobleza colonial que llegó a estar con la independencia, al comienzo, por supuesto, pero se alarmó y desconcertó cuando vio que llegaban cambios políticos y militares. Los grupos de poder siempre han estado en defensa de sus intereses y cuando se, perdón, cuando se trata mediante un movimiento, en este caso revolucionario de la independencia, afecta sus intereses, ellos se ponen en la oposición. No interesaba al Perú en ese momento. Entonces, ya Bolívar en el Perú urgía preparar la campaña final. Es por eso que decide valerse de los recursos que tenía el Perú, sobre todo en la zona norte, tanto de la sierra como de la costa, y va a escoger como centro de operaciones la ciudad de Trujillo,
y para cumplir con su plan, decidió internarse en la cordillera. Comprendió que para conseguir la victoria era necesario adiestrar al soldado nacional y también al auxiliar extranjero, en este caso colombianos, acostumbrarlos al clima rígido de los Andes y a la marcha por la altura, ya que estaba seguro que en esta región, en la sierra, en los Andes, se encontraba la clave del triunfo, y también lo hacía con el fin de aislar, ¿no?, de las tropas españolas y que no tuviera ningún contacto con las tropas de Rivagüera. Corroborando la importancia de actuar en la sierra, en una carta que le dirige al coronel Tomás de Heres, fechado en Cajamarca el 14 de diciembre, le dice: subí a la sierra a perseguir a las guerrillas, aclimatarse y aprender a vivir en el país. Con este tenor también de aclimatar a las tropas en los Andes, le escribe al general Antonio de Sucre en una misiva que tiene la misma fecha. Entonces Bolívar decide internarse en la sierra. Salió de Huamachuco el 11 de diciembre de 1823, llegando a Cajabamba, el mismo día, donde existía el batallón Húsares, que en realidad estaba muy mal pertrechado este batallón, ¿no? Y hay una historia que los cajabambinos lo repiten, y Nazario Chávez también, sobre un baile que se va a realizar en el lugar denominado La Pampa, en la altura de Cajabamba, donde Bolívar va a bailar con una hermosa dama, doña Chepita. Esa es una tradición que siempre se repite y que posiblemente se ha realizado. Entonces, el 13 de diciembre arribó a Cajamarca, también con el fin de inspeccionar personalmente el regimiento de tiradores y el regimiento batallón número 1, que estaba acantonado en la ciudad del Cumbe y que, como hay referencias, estaba en una miserable condición. También trataba de estudiar la región en lo que concernía a medios y recursos de aprovisionamiento para los ejércitos del norte de la República. Se lo va a recibir jubilosamente y se va a alojar en la casa del catalán don Lorenzo Iglesias. Esa casa fue de un español, Miguel de Espinach, era tío de Lorenzo Iglesias, y en las vistas que se están pasando, esa casa estaba ubicada en lo que es ahora el Hotel Costa del Sol. El ingreso principal, con una portada colonial, estaba en el Jirón del Comercio, cerca a la esquina, y esta casa daba también a la Plaza de Armas, pero el ingreso principal era por el Jirón del Comercio. Entonces, este catalán estaba en contra de la independencia, pero como Bolívar había llegado a Cajamarca, no tuvo más que conciliar y ofrecerle su casa. Y en la noche se dice que se le agasó con un espléndido banquete, al que no solamente asistieron los vecinos partidarios de la independencia, sino también aquellos tildados de realistas. Eso es lo que podríamos llamar cuando los lobos se cubren con pieles de oveja. También hay una tradición muy interesante. En esta reunión, según una añeja tradición, el Libertador quedó prendado de la belleza de una dama cajamarquina
llamada María Ana Mas Ferrer, y que el doctor Horacio Villanueva lo describe muy bien en su libro Cajamarca, Puntos para su Historia. Bolívar, en los días que estuvo en Cajamarca, tuvo una labor muy recargada. Se reunió con los cajamarquinos para deliberar sobre el apoyo que brindarían en favor de la campaña por la liberación, y los cajamarquinos ofrecieron que tributarían con hombres, dinero y recursos. Y es necesario aclarar en este sentido que se van a poner cupos, sí, porque se iba a formar recién el ejército. Como vemos nosotros, estos batallones, según las informaciones, tenían una miserable condición, sin armamento, sin uniformes, sin ninguna ayuda, porque el ejército más potente era el ejército realista. De tal manera que en ese sentido se iba a formar el ejército. Bolívar vino con soldados colombianos, o sea, su país nos apoyó con soldados colombianos. Y los peruanos, ¿qué debíamos hacer? Por supuesto que debíamos formar también el ejército peruano, porque ellos tendrían la responsabilidad de liberar. La señora María Micaela Egusquiza y Aristizábal de Gálvez, la familia Gálvez y la familia Aristizábal han tenido una presencia fundamental en la historia de Cajamarca y sobre todo en estas luchas libertarias. Entonces, doña María Micaela deslumbraba a Bolívar con su desprendimiento en favor de la patria. Ofreció cuanto tenía: dinero, provisiones, pertrechos y elementos móviles. O sea, estaba colaborando con la patria. Cuando ya se encontraba en Lima, Simón Bolívar instituyó la condecoración, la banda del Libertador, y consignó en nombre de esta dama, doña María Micaela Egusquiza y Aristizábal, ¿no? Le concedió la condecoración la banda del Libertador por su gran apoyo que tuvo para la causa libertaria, y consignó el nombre de esta dama en la nómina de las consagradas. De igual manera figura en esta nómina y en esta condecoración, ¿no?, su hermana Mercedes. Ambas trabajaron eficazmente por la patria. Están pasando en este momento la casa donde se alojó Bolívar. A la mano derecha de la vista estaba la portada colonial de acceso a la casona, que daba, por supuesto, todo lo que es el Hotel Costa del Sol. Bien, el día de su llegada a Cajamarca recibió abundante correo del Libertador en que se le informaban los acontecimientos relacionados con las luchas internas que ponían en peligro la empresa de la independencia. Los españoles presentes con un ejército poderoso y nosotros nos peleábamos. En este caso estamos hablando de Rivadavia y Torre Table contra Bolívar. Además, se había interceptado la correspondencia y se enteró Bolívar que una flotilla de guerra compuesto por el navío Asia, el bergantín Aquiles y una corbeta había ingresado al Pacífico. Las fuerzas que había pedido Bolívar estaban preparadas para salir a Guayaquil. Es por ello la gran preocupación de que estas naves intercedan, ¿no? Las naves realistas intercedan a los batallones patriotas. Redactada la correspondencia oficial, la despachó con su ayudante López, quien marchó con destino a Piura y de allí a Guayaquil. Bien,
Hay un poema de un escritor y poeta cajamarquino, Pedro Barrantes Castro, que resume la obra de Bolívar en el siguiente verso. Tu espada y la de nuestros próceres brillarán perpetuamente limpias de culpa porque las esgrimió la libertad. O sea, Bolívar formó un ejército no para dominar, formó un ejército para liberarnos. Es por eso que el poeta dice, brillarán perpetuamente limpias de culpa la espada de los próceres, la independencia. Después de permanecer 5 días en nuestra ciudad, decidió trasladarse a Trujillo y el día 17 de diciembre, estamos hablando del año de 1823, a media mañana el Libertador se despedía de Cajamarca. El pueblo la acompañó hasta la salida que da acceso al Cumbe. Antes se llamaba calle Cajamarca, pero ahora el nombre es calle Cruz de Piedra, y ese nombre es el nombre primigenio, porque allí estaba la cruz que en este momento estamos viendo en esa hornacina ojival que queda en la calle Cruz de Piedra. Documentos del siglo XVIII, 1780, se habla de la calle Cruz de Piedra, cuando se hace referencia a un beaterio que existía en esta calle y se habla la calle Cruz de Piedra. Después se le cambió por el nombre de calle Real, luego se tuvo el nombre de calle Cajamarca y luego se restituye ahora al nombre primigenio, calle Cruz de Piedra. Entonces ese 17 de diciembre el pueblo lo acompañó al Libertador, ¿no? Y Bolívar, como militar poeta, descabalgando en un rapto, podríamos decir, de poeta soldado, de capitán visionario, pronunció una encendida arenga a este símbolo cristiano, o sea, a esta cruz de piedra, que como decimos nosotros, se encuentra en la calle mismo nombre. Y ante este signo cristiano, Bolívar juró vengar la sangre de Atahualpa que injustamente había sido ejecutado en 1533. Y podemos decir nosotros que Simón Bolívar cumplió su juramento y lo cumplió en las jornadas de Ayacucho y Junín, que redimieron un continente. Esto es a grandes rasgos la presencia del Libertador en nuestra tierra, y bueno, estamos solícitos a responder alguna inquietud que complemente la exposición. Gracias. Ok, doctor, muchas gracias. Gracias por su presentación, ha estado muy importante, interesante. Invitamos a las personas que deseen hacer consultas, pueden prender su micrófono para poderlas hacer, o de repente vía chat, pero tengo unas preguntas que ya me llegaron, ¿me permiten leerles, por favor? Esta es una consulta para el primer panelista, me comenta. Usted nos habla de independencia del Perú. Deseo saber con qué acontecimiento se inicia la independencia del Perú. Gracias, gracias. Esto nos hace tener que pensar en una visión más panorámica de la independencia. En algunos tiempos se creía que la independencia del Perú comenzaba con la revolución de Tupac Amaru, pero los historiadores modernos ya nos dan a conocer que la independencia del Perú se dio desde un comienzo, desde que llegaron los españoles. Estos historiadores dicen
que no solamente esperábamos que vengan a ayudarnos a independizarnos, porque mucha gente dice que si no hubieran sido los del sur o del norte que venían, nosotros no luchábamos. No, nosotros desde el primer momento en que llegaron los españoles comenzamos a luchar. Por ejemplo, los tres generales del Inca Atahualpa, que fue Calcuchímac, Rumiñahui y Quisquís, se sublevaron inmediatamente contra los españoles. Y dos de ellos fueron muertos, justamente tomados presos por los españoles. Quisquís y Calcuchímac incluso fue quemado, ¿no? Y al final fue muerto ya en Jatusalcha. O sea, desde ahí comienza ya la resistencia. Luego, también vamos a ver que los incas de Vilcabamba, a partir de 1534, se sublevan y comienza la resistencia ya desde 1536 a 1572, pensando con Manco Inca, Sayri Tupac, Tito Cuchillupanqui y Tupac Amaru primero. Los incas de Vilcabamba hicieron una gran resistencia, que fue desde 1536 a 1572. Y esto ya lo dice Juan de Betanzos. También veamos la resistencia que hace Juan Santos Atahualpa en el año de 1742. También Juan Santos Atahualpa se subleva contra los españoles y recordemos que él nunca fue capturado ni fue muerto, ¿no? Por eso que en la Sierra Central todavía siguen pensando en la avenida de Juan Santos Atahualpa y hay varios mitos relacionados a él. También tenemos el movimiento más grande que se dio en todo el Perú, que fue dado a fines de 1700 con la revolución de Tupac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui. También tenemos los levantamientos provincianos que se van a dar ya a comienzos de 1800. Las tertulias de Lima también, ¿no? Tenemos Cela, los hermanos Angulo en el Cusco, Mateo Pumacagua. Constantemente el Perú ha estado sublevándose contra los abusos de los españoles. Lo que pasaba es que sencillamente éramos inferiores en fuerza. Recuerden que en el Perú estaba concentrado el poderío más grande de los ejércitos españoles. Lógico, como éramos una colonia sumamente rica, tenía que estar. Entonces, nosotros diríamos que la lucha de la independencia se dio constantemente desde los generales de Atahualpa, desde los incas de Vilcabamba, Juan Santos Atahualpa, ¿no? José Gabriel Condorcanqui, los diferentes levantamientos de Huánuco, Cusco, Tacna. En Lima también hubo unos ciertos escaramuzas, pero los españoles en los últimos tiempos fue específicamente Abascal quien va a apaciguar al Perú. Y recordemos que el Perú no tuvo una junta de gobierno, no tuvo. Eso es lo que le podríamos decir, que ya la independencia se forjó desde que llegaron los españoles. No hay un momento preciso, digamos. Eso es lo que podría contestar a esa pregunta. Ok, profesor, muchas gracias. Eso Seguimos es todo invitando. lo que podría decir. Perfecto. Seguimos invitando a los participantes a que prendan sus micrófonos si lo desean o dejen comentarios bueno, hay comentarios aquí en el chat del Zoom agradeciendo y felicitando la ponencia de cada uno de los participantes, de los ponentes. Sin embargo, nos ha llegado una pregunta para el doctor Julio Sarmiento, el cual voy a dar lectura. ¿Cómo tomaron los españoles que estaban en Cajamarca la llegada de Bolívar? Doctor Julio. Hacíamos referencia, ¿me puede repetir? Sí, claro. ¿Cómo tomaron los españoles que estaban en Cajamarca la llegada de Bolívar? Bien, hicimos referencia de que al llegar Bolívar a Cajamarca va a ser recibido por todo el pueblo, donde no solamente estaban los criollos, sino también españoles.
que estaban en desacuerdo todo este grupo de poder de españoles en contra de los movimientos libertarios, pero ante la presencia de Bolívar, ellos se van a unir, por lo menos inicialmente, en la cuestión protocolar y diplomática, se van a unir a los agasajos que le van a hacer a Bolívar. Pero sabemos nosotros que muchos de esos, tanto criollos como españoles, que tenían grandes intereses, y que justamente el proceso de independencia iba a afectarlos. De todas maneras, ellos, casi podríamos decir, sin comprometerse mucho, estuvieron con Bolívar. Es decir, en ese momento, porque no vamos a estar, por ejemplo, no vamos a ser tan ingenuos que el señor Lorenzo Iglesias, el catalán Lorenzo Iglesias, español, dueño de las minas de Gualgallo, porque su tío Miguel de Espinach le había dejado como herencia, iba a estar de acuerdo con los cambios políticos y militares que trae la independencia. O sea, no hubo alzamientos, porque si bien es cierto, los batallones que estaban en Cajamarca eran batallones patriotas, estaban mal pertrechados, lo mismo en Cajabamba. Cajabamba también tuvo una gran reacción, hay bastantes españoles, sobre todo en ese campo, en el campo de las grandes haciendas. Entonces, ese sería el panorama. Y luego, también se van a ver afectados ellos con los cupos que tuvo que imponerse para formar el ejército patriota. Ok, doctor, muchas gracias. Seguimos recibiendo los comentarios, o tenemos una pregunta de Edgar Jacinto vía el Zoom. Nos dice, voy a dar lectura. ¿Qué motivos le marcó a Simón Bolívar para crear Estado de Bolivia? Lo vuelvo a repetir. ¿Qué motivos le marcó a Simón Bolívar crear Estado de Bolivia? Eso está dentro del panorama general del profesor Hermógenes. A ver, claro, es que Bolívar específicamente, no, el que creó prácticamente Bolivia fue José Antonio de Sucre, específicamente cuando se va al sur. Y claro, los criollos, recordemos que los criollos tenían muchísimos intereses y estaban específicamente en contra de todo lo que haya venido de Colombia, y ellos trataban de expulsarlos. Entonces, en Bolivia, el que crea específicamente Bolivia es don José Antonio de Sucre, que ya ellos mismos, los señores de Bolivia, tratan de buscar su independencia. ¿Usted qué dice, doctor, al respecto? ¿Qué podríamos decir? Claro, sí, evidentemente coincidimos, ¿no? Coincidimos con la posición que tiene usted, y tanto en lo que llamaríamos nosotros el Alto Perú, donde está Bolivia, había pues tanto criollos como españoles que defendían sus intereses. De tal manera que en ese sentido coincidimos con lo que ya usted expuso. Perfecto, doctor. Sigue llegando una pregunta más, tenemos en el panel, donde dice, voy a dar lectura. ¿Por qué la figura de Simón Bolívar es rechazada por los peruanos? A ver. No sé si tiene una opinión el profesor Ramírez. Yo también tengo a ver, siga, doctor, a ver, diga. A ver. Yo doy la opinión a usted. Siga, doctor. Bien. Cuando vienen transformaciones, en este caso la independencia fue una revolución que iba a transformar la situación política, militar y económica del país. Ante ese hecho, los criollos que formaban el grupo de poder
y que existen todavía criollos en la actualidad, los neocriollos que defienden sus intereses, de tal manera que cuando viene algún oleaje de cambios, se sienten ellos presuntamente perjudicados. En el caso de Bolívar, están dos, pues, dos de la nobleza española, Ribagüero y Torretale, que tenía también, podríamos decir, el marquesado, ¿no? El marqués de Torretale. De tal manera que los dos van a ser enemigos acérrimos, porque Bolívar va a organizar una serie de hechos de gobierno que prácticamente ellos se van a ver perjudicados. Imagínese usted, pues, en primer lugar, bueno, ya San Martín había quitado los títulos nobiliarios, aunque ahora todavía algunas personas están buscando así un título nobiliario, de repente un antecesor es marqués o conde, de tal manera que, sobre todo, Ribagüero, por ejemplo, va a ser uno de los grandes enemigos de Bolívar, porque iba a afectar sus intereses. De tal manera que él cuando sale del país, se va a tener su residencia en París, en Francia, y allí va a escribir un libro sobre la independencia del Perú, pero no puso su nombre, no puso José de la Ribagüero, sino puso como autor un seudónimo Prubonena, que después de las investigaciones que se han hecho, porque estaba en Francia ese libro, era Ribagüero. Prubonena significa un peruano. Y muchos libros últimamente ha salido un libro que basándose en lo que habla Ribagüero, prácticamente repiten lo que en 1824 se hablaba de Bolívar. Entonces, este fenómeno de la gente con intereses que no ven, podríamos decir, más allá del objetivo fundamental de la patria, ellos lo que cuidan son sus intereses. Y ese grupo de poder, fatalmente, que ingresó con la invasión española, siguió fatalmente después de la independencia, o sea, después de las jornadas de Ayacucho y la proclamación del 28 de julio por San Martín, este grupo que dominó, sigue dominando hasta la fecha. De manera que cuando se ven afectados sus intereses, ellos evidentemente que luchan contra todo, porque evidentemente se sienten afectados. Entonces, hay muchas posiciones. La Constitución vitalicia, por favor, cuando hablamos de un personaje, hay que ubicarlo en su época. A Bolívar, a San Martín, hay que ubicarlo en su época. Y veríamos nosotros, fíjese, tanto San Martín como Bolívar murieron en la pobreza. Ellos se beneficiaron. Bolívar tuvo una enfermedad, como sabemos nosotros. Le han hecho una especie de recuento de cuántas horas estaría Bolívar a caballo, porque se iba del norte hacia el sur, hasta Colombia, y regresaba. Muchas horas se han calculado, eso le afectó su salud. Y va a morir en Santa Marta, abandonado, pero sin un apoyo económico. Evidentemente, eso no se ha visto, sobre todo en los últimos gobiernos en el Perú. Bien, coincidimos, doctor. Es que justamente Simón Bolívar, como se dice, simplemente chocó con los intereses de los criollos y de los españoles. Al ver recortado su poder económico, pues tienen que ir contra Simón Bolívar. Y especialmente, como usted dice, Ribagüero escribe un libro desde Francia contra Simón Bolívar, y como usted dice, pues en ese libro se basan todos. Pues Ribagüero no iba a felicitar ni iba a estar contento con Simón Bolívar, porque era un noble español que casi incluso lo fusila Simón Bolívar, ¿no? Sino que por sus influencias salvó de ser fusilado y fue expulsado, ¿no? Entonces, nadie iba a creer que
Ribagüero iba a escribir sus cosas positivas de Simón Bolívar. Y eso es lo que coincidimos, que los criollos, al verse afectados en sus intereses, pues van a tener odio a Simón Bolívar y van a boicotear, ¿no? Y van a boicotear todo lo que Bolívar hacía. E incluso quiso hacer una patria grande, Simón Bolívar. Los criollos, por sus intereses, no lo dejaron, ¿no? No lo dejaron. Y es así como se va a dar prácticamente las diferentes versiones sobre Bolívar. Por eso decía que Simón Bolívar siempre es un personaje polémico, a los que quieren hacerlo polémico, ¿no? Eso es todo lo que podría decir. Bien, doctor. Ya ve, María Eugenia. María Eugenia, tu micro está apagado. No se escucha. Ay, perdón. Como estoy en el chat, estoy desentendiéndome del micrófono, mil disculpas. Voy a dar lectura a otra consulta. Me dice en el chat del Zoom, ¿es verdad que las castas altas del virreinato se oponían a la independencia del Perú? De repente uno de los dos quiere contestar. A ver, el profesor Hermógenes y de repente A ver. yo complementaría. Claro, todas las castas altas que tenían poder económico se van a ver afectados con la independencia. Por supuesto que sí. Y específicamente, como se dice, al ver que vienen extranjeros, como vienen argentinos, vienen colombianos, van a sentir de que les van a quitar su riqueza, ¿no? Entonces, las castas altas se van a sentir oprimidas. Claro, si hablamos específicamente de los criollos son los que van a propiciar la independencia porque ellos van a querer el poder. Lo que van a querer es votar a los españoles para que los criollos se queden en el poder. Por eso es que ya dijo un personaje, con la independencia del Perú, lo único que se cambió es mocos por babas. Incluso muchos dicen que el indígena y el campesino quedó todavía más explotado por el nuevo gobierno después que se van los españoles. Pero lógico, las castas altas rendían culto, digamos así, a los reyes de España. Claro que sí. ¿Qué dice usted, doctor? Claro, coincidimos, y solamente para complementar, con la llegada de los españoles, con la invasión de los españoles, se va a trastocar todo el sistema económico que en esa época se vivía en el Perú. Y los españoles van a implementar lo que se llama el tributo indígena. O sea, los naturales, llamemos naturales, creo que la palabra indio no es correcta, los naturales, o sea, los aborígenes del Perú, van a sufrir esto del tributo. ¿Los españoles pagaban tributos? No, los españoles no pagaban tributos. El Estado español, el virreinato del Perú vivía y los funcionarios vivían del tributo que pagaban los indígenas que vivían en una situación miserable. De tal manera que ellos eran prácticamente el pueblo, los naturales mantenían el Estado español, el Estado del virreinato. Por otro lado, eran dueños de haciendas, eran dueños de las minas, eran dueños del comercio, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se comienza a hablar de la independencia, ellos ven peligrar su statu quo, ven peligrar prácticamente de lo que vivían ellos, ese sistema mercantil que hasta la fecha estamos viviendo y que ahora ya no se llama mercantilismo, el sistema económico, sino un neoliberalismo, como decía alguna vez el Papa Pío X, León XIII, perdón, el Papa León XIII decía el capitalismo salvaje. De tal manera que con la independencia eso iba a trastocarse de todas maneras. Pero, ¿qué resultó?
la independencia del Perú, el 28 de julio, con San Martín, y las jornadas de Ayacucho, con eso podríamos decir que se produce una síntesis de las luchas libertarias, pero después de ese proceso de la independencia, donde había las esperanzas de los precursores de que este país sea soberano, libre, que haya justicia, prácticamente los criollos siguieron con el mismo sistema. De tal manera que era natural que los sacerdotes, la mayor parte eran españoles, no estaban con la independencia, los criollos tampoco, solamente algunos que creían que con la independencia sus intereses van a seguir y van a seguir explotando a los negros y a los indígenas, de tal manera que en ese sentido no hubo un quiebre histórico y fatalmente el grupo de poder siguió en la República y sigue hasta la fecha el grupo de poder decidiendo sobre la vida, ¿no?, de todos los peruanos. Yo creo que en ese sentido estaríamos contestando la pregunta. Ok, doctor, muchas gracias. Tenemos todavía otra consulta. Voy a dar lectura. Dice así: ¿cuál es la explicación para la frase Cajamarca, donde empezó todo? No se escucha, María Eugenia. No se escucha bien la pregunta. A ver, Escucha nuevamente, por favor. Ya, perdón. Parece que es en el internet también. A ver, vuelvo a repetir. ¿Cuál es la explicación para la frase Cajamarca, donde empezó todo? En ese sentido, habría que preguntarle al alcalde anterior, de este régimen municipal actual, al anterior, porque ellos imprimieron esa frase y cuando la población peruana, cajamarquina, preguntaba ¿qué empezó en Cajamarca, donde todo empezó? ¿Qué significa eso? Nunca respondieron. Entonces, creo que las autoridades también tenemos que invitarlos a la lectura de nuestra historia, a que lean y se informen de lo que sucedió en Cajamarca. Y entonces encontramos todavía en nuestra ciudad unos paneles donde dice el encuentro de dos mundos. A eso parece que se refiere las autoridades municipales anteriores, a eso se refiere el encuentro de dos mundos. Y creo que en este sentido, bueno, hasta la fecha todas las autoridades municipales anteriores no han contestado y presumimos nosotros esta interpretación. Y ojalá esos paneles donde dice encuentro de dos mundos, revisando la historia, para nosotros los cajamarquinos es un insulto, porque ese día nefasto del 16 de noviembre de 1532, 1530. los mismos cronistas españoles que estuvieron en Cajamarca y que escriben sobre este genocidio, hablan de 7.000 a 5.000 civiles, o sea, la gente del pueblo, gente, mujeres, hombres, mayores, niños, etcétera, fueron masacrados. Eso, no sé, habría que de repente cambiar el diccionario, y si eso es encuentro, evidentemente que estamos nosotros entendiendo de otra manera. Historiadores como Nathan Bashel dice, eso fue un desencuentro, fue un choque. Historiadores como Edmundo Guillén, Juan José Vega, extranjeros como Nathan Bastel y otros, nos hablan de un choque. Entonces, eso es nuestra interpretación, porque jamás, menos mal que ya esa frase ya no está, donde todo empezó. Aquí empezó, si me preguntarían así, no en la frase
que se imprimió en el gobierno anterior municipal, yo les preguntaría, aquí comenzó la dominación y sigue hasta la fecha. Bien, doctor, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Nani, el cual dice, Simón Bolívar es muy importante para el Bicentenario del Perú. ¿Se lo vuelvo a repetir? Sí, no sé, a ver... Sí, parece que el internet no está estable. La pregunta de Nani dice así, ¿Simón Bolívar es muy importante para el Bicentenario del Perú? Bueno, esto lo vamos a contestar también con el profesor Hermógenes. Claro. Claro. Puede ser usted para primero. terminar, a ver, yo creo que primero para complementar también, doctor, todo lo que usted ha dicho, estamos de acuerdo sobre la pregunta anterior, donde todo empezó, más bien diríamos, donde empezó la muerte, el hambre, ¿no? El robo, la desidia, ¿no? Porque los españoles nos trajeron muchas taras, específicamente en ese sentido. Y como usted dice, pues, ¿cómo vamos a decir? Todo empezó. Y como decía usted, habría que preguntarle al alcalde anterior que colocó esa frase. Entonces, para nosotros, bueno, pensamos que empezó todo, pues la muerte, el robo, la explotación hacia la clase indígena, ¿no? Y sobre la pregunta de que Simón Bolívar, claro que sí es importante, claro que es el que consolidó la independencia, claro que es el que incluso peleó específicamente contra las personas que se oponían a la independencia y específicamente con los criollos. Yo creo que Simón Bolívar es una figura importantísima para nuestra historia y especialmente en este bicentenario, porque él, y como dijo el doctor Julio Sarmiento, los dos libertadores, tanto el del sur y el del norte como Simón Bolívar, murieron pobres. Todo lo contrario de nuestros últimos gobernantes, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, son figuras importantísimas. ¿Qué dice usted, doctor? Claro, muy bien, coincidimos, y para complementar nomás, con la presencia de Bolívar se sella prácticamente la libertad, porque con las jornadas de Junín y Ayacucho, el ejército español fue derrotado, tuvo que retirarse y se nos dio pues la libertad, a pesar de que él era un extranjero. Hay que comprender que el ejército peruano que luchó en Ayacucho, no todos eran peruanos. El ejército que luchó en Junín y Ayacucho estaba conformado por argentinos, por chilenos, que lo trajo San Martín, chilenos y argentinos que vinieron con San Martín, venezolanos, colombianos y quiteños, y por supuesto también soldados peruanos. Entonces es necesario pensar y analizar que hubo un sacrificio tremendo de Bolívar, porque él va a venir con tropas colombianas, incluso va a solicitar a su gobierno, que le envíen más refuerzos militares, pero el gobierno tanto de Colombia como de Venezuela no enviaron refuerzos, porque también creo era lógico que ellos no iban a enviar, porque ese supone gasto de mantener un ejército, supongamos, de 5,000 hombres, ¿no? Entonces, hay que quitarnos nosotros las vendas de la ingratitud. Tanto San Martín como Bolívar colaboraron para que nosotros seamos libres. Tampoco podemos decir nosotros que no hicimos nada. Sí, ya habló el profesor Hermógenes de las luchas que se tuvo desde el siglo XVI, y entonces tanto el 28 de julio como la batalla de Junín y Ayacucho es la síntesis de todas estas luchas. Agradezcamos a estos patriotas, San Martín y Bolívar,
Bolívar va a morir en Santa Marta, en la isla abandonado, y San Martín morirá en Francia, también abandonado, menos mal que Ramón Castilla le concedió una pensión y con eso pudo vivir. Y entonces reconozcamos, porque hay posiciones que lo juzgan a las personas y lo juzgamos como hombres del siglo XXI a hombres que vivieron en el siglo XIX. De tal manera que en ese sentido estamos de acuerdo con el profesor Hermógenes y ahí terminaría, bueno, mi participación. Perfecto, doctor Julio, muchas gracias. Sí, ya no tenemos más preguntas. De repente alguien quiere hacer uso del micrófono, les damos el pase. ¿Alguien? Sí. Adelante, lo escuchamos. Creo que alguien quería conversarnos. ¿No? Creo que ya no tenemos preguntas entonces. Agradecer a los panelistas, doctor Julio Sarmiento Gutiérrez y a profesora Hermógenes Ramírez Campos por este gran tema que se ha presentado, Simón Bolívar en Cajamarca. Estamos invitándolos para la próxima conversatorio que calculamos de aquí a un mes, esperemos, y invitarles a todos los asistentes que pueden visitarnos en la página de YouTube del Centro Integral de Capacitación Continua para ver las grabaciones de todos los conversatorios que ya hemos ido llevando. Así es que muchas gracias por estar, por su participación. María Eugenia, quisiera de una vez decirles Sí. a los asistentes que la próxima ponencia va a ser Cajamarca, la independencia de Cajamarca, la independencia. Recordemos que Cajamarca se independizó antes que Lima. Cajamarca dio el grito de independencia en enero de 1821, o sea, 6 meses antes. Cajamarca se independizó. Y vamos a hablar eso justamente la próxima charla en el mes de junio. Perfecto, perfecto. Entonces solamente falta poner fecha, ¿verdad? Exacto, ya. Perfecto. Exacto. Muchas gracias. Perfecto, le agradezco mucho. Perfecto, entonces ya tenemos un tema. Están cordialmente invitados todos los que están hoy conectados con nosotros. Entonces de aquí nos vamos a informarles la fecha a su correo y WhatsApp, que nosotros ya tenemos su contacto. Perfecto. Entonces, sin más ya, creo que vamos despidiendo. Se nos hizo muy tarde. Muchas gracias a todos. Buenas noches y gracias. Hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Gracias. Buenas noches también. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas Hasta noches. luego. Muchas gracias Nos a vemos. todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias y felicitaciones a los exponentes. Muy agradecido. Estaba muy bueno. Muchas gracias. Gracias, señor Terán.